Solamente que considerando esa coincidencia, fíjense ustedes, ¿lo ven? Sí. Sí. Yo digo aquí los diagramas con la evolución de Kepler, Galileo y todo eso, y sus obras, ¿no? Y resulta que ahora que tú estás haciendo ese comentario, fíjate tú qué casualidad. En 1609 fue el año en que se produjo de astronomía nova. Y el mismo año fue cuando Publicó. salió el primer uso comercial de Galileo. O sea que aquí estamos hablando del punto de ruptura, ¿no? De la separación entre la astronomía por Antes y observación y después del antes y telescopio. después del telescopio. Un Bueno, synchronicity de los Sí, Pauli. ¿no? Sí. ahora la próxima Bueno, semana veremos cosas sobre la comunicación entre ellos dos, entre Kepler y Galileo, que, eh, exacto. que también, bueno, leyendo biografías de Galileo, está súper bien documentado. Eh, mm, bueno, entonces, por lo que, bueno, Jorge, tú que conoces historia de filosofía y de las ideas y de la ciencia, o sea, ¿tú estás de acuerdo con esto que dice o Kessler de que, a ver, dice, bueno, los pitagóricos veían todo junto, o sea, no solo física y matemáticas, también con religión, con Sí, poesía, todo. sí, correcto. Pero luego Aristóteles dice rompe ciencia y matemáticas y Ptolomeo divorcia la física de la astronomía. Y ese divorcio, o sea, bueno, como que Kepler es el que casa de nuevo la astronomía y la física. Fíjate tú, esa visión de divorcio y matrimonio es característico de un esquema de tratar de ver el detalle, es decir, el esquema, ahí estamos hablando de análisis, que es la parte de la separación, y síntesis, que es la parte de la Síntesis. integración. Exactamente, o sea, que es análisis y síntesis. Y eso ocurre en el individuo, pero también en la humanidad. La humanidad, ante la complejidad del mundo del saber, fue separando. Y por eso es que es el divorcio. Y realmente lo que dice de Aristóteles no es que hizo un divorcio, sino que sencillamente para poder sentarse en manejar y separar lo que es el fenómeno lógico de la dialéctica, por ejemplo, del discurso, separar lo que es el pensamiento de lo que es la escritura de las expresiones, que es el nacimiento del formalismo, en cierta medida, en contraposición con el intuicionismo. ¿Ves? Que tiene que ver más con la idea y con la intuición que con la forma matemática. Bueno, eso ocurrió por esa necesidad de entrar más en detalle y analizar más específico. Tenía que separar en la parte del todo, ¿te das cuenta? Para poder Desagregar. analizar la parte, para poder disgregar. Vas disgregando y entrando para poder analizar a más profundidad. Pero luego eso tiene el problema de que tú terminas trabajando con islas, pero esas islas no existen, la realidad está unida. Entonces llega un momento donde viene un proceso de integración. Y luego es cuando entonces empiezan a cuadrarse lo que está uno que parecía separado del otro. Entonces yo no lo veo como culpable de que, yo no lo veo como que es verdad del hecho, no veo que sea una cuestión de culpabilidad o de echémosle la culpa a Aristóteles que produjo un divorcio y más el otro fue que construyó el matrimonio, sino yo creo que es parte de la evolución. Y Es de un hecho paso obligado. es importantísimo porque realmente eso está muy vinculado a mi vida, mi vida, mi vida, sí, sí, es verdad, está vinculado a mi vida porque yo primero soy ingeniero y como ingeniero me formé con una visión distinta. Yo no soy científico, aunque cuando estoy metido en el mundo de la ciencia y de la filosofía, pero soy ingeniero. Entonces, realmente yo empiezo a manejar el detalle y dentro del mundo de la computación empiezo a ser más específico, específico, específico hasta llegar a un punto de, bueno, pero esto no tiene sentido si no hay integración.
Y entonces empieza mi segundo yo. Empiezo a tratar de integrar y en este momento por eso es que yo soy más filósofo, me vendo más como filósofo que como especialista, porque realmente todo lo someto a crítica porque cuando tú ves las cosas integradas, ya las cosas pierden o cambian el sentido. Y no es lo mismo ver las cosas con un microscopio que con un telescopio. Es decir, todo tiene una razón de ser en su dimensión apropiada. Sí. Análisis y síntesis. Análisis y síntesis. Entonces tú lo que tienes que hacer es subir y bajar, aprender a subir y bajar Sí. en el mundo de la complejidad. Coincido con lo que dice Jorge, y recordemos que no es cierto que, por ejemplo, Galileo este, desprueba a Aristóteles, ni mucho menos, sino que todos son, como decía Einstein, simplemente todos se paran sobre los hombros de otros gigantes. Entonces, yo no veo, como dice Leonel, hay una necesidad, a ver, podríamos decirlo de esta manera, es una técnica para poder estudiar una realidad tan compleja como la nuestra. Y bueno, fíjate, aparecen una gran cantidad de disciplinas, a medida que se va desarrollando, se van especializando las disciplinas. En el pasado, eh, un, un estudioso, para no decirle un científico, eh, cubría una gran cantidad de áreas. Era normal que la persona hacía música, filosofía, matemáticas, etcétera, etcétera. Y además los estudios eran de una manera así también. ¿Eran? ¿Sí? ¿Poli? Un polímata. Sí, eran políglotas, eran políglotas. Polímata. Polímatas, decía. Polímatas. Polímata. Polímatas, sí, políglota es el que habla muchas lenguas, polímatas. Entonces, eso era absolutamente lo normal. Y a medida que avanza el desarrollo de la ciencia como nosotros la entendemos, empieza a haber más y más disgregaciones de diferentes áreas, ¿no? Entonces, la especialidad en el estudio de la mente, la psicología, la especialidad en el estudio de los seres vivos, se desarrolla más la biología, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces esa separación lleva a la confusión de pensar que son áreas diferentes y no lo son. Simplemente son especialidades, pero a veces incluso llegan a desencontrarse. Por ejemplo, la biología durante mucho tiempo se desencontró de la química y más bien se ha integrado nuevamente gracias al ADN, etcétera, etcétera, pero se había desintegrado totalmente de la química, se había separado, ¿verdad? Y correspondientemente de la física. Con la teoría cuántica, la química se vuelve a casar con la física, etcétera. Entonces, creo que es normal en la historia del conocimiento que ocurran estos distanciamientos, acercamientos. Eh, Vamos a seguir viendo más de eso, pienso yo. No, no sé si será así, pero creo que Bien. así va a ser. Ok. Bueno, les recuerdo, voy a dejar en los dos últimos videos de la lista, van a ser el docudrama, que creo que los enganché, y el docudrama alemán acerca de Kepler y el episodio 3 de Cosmos. Y bueno, para los que puedan tener tiempo, de los sonámbulos de Kessler, yo le estoy haciendo caso al señor este que hizo la crítica me salté todo lo otro y me estoy leyendo la biografía de Kepler ahí. Es muy detallada, increíblemente detallada, porque Kepler escribió horóscopos de todos sus ancestros, de sus parientes, y entonces de él mismo. Bueno, o sea, como que Kepler escribía diarios de todo, o sea, es alguien de quien se conocen muchas cosas.